Radio Nuevo Mundo presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Con ustedes, David Evia y Macarena Castro. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el estanque era el mar. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la vida y obra de Cecilia Meireles. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Macarena Castro. Hola David. Cecilia Benavides de Carvalho Meireles, más conocida como Cecilia Meireles, nació el 7 de noviembre de 1901 en Río de Janeiro, Brasil. En el haber cultural fue profesora, poeta y periodista. Fue madre de 3 niños con el pintor Fernando Correia Díaz, uno de los cuales es la reconocida actriz María Fernanda Meireles, quien protagonizó grandes puestas en escena en el teatro brasileño, espacios cinematográficos y televisivos tales como Eo Vento Levou de 1956, Hamlet de 1948, Joana Angélica de 1979. Estuvo bajo la tutela de su abuela desde muy pequeña, pues su padre falleció 3 meses antes de que ella naciera y que apenas contara con 3 años de edad cuando murió su madre. Fue estudiante de la Escuela Normal de Río de Janeiro entre 1913 y 1916. Estudió educación, literatura, lenguas, folclore y es considerada como una de las intelectuales más influyentes en la historia de la cultura latinoamericana. Su infancia huérfana le dio silencio y soledad. Tal vez de ahí proviene su noción de la fugacidad de todo, ya que la filosofía de Cecilia Meireles nos habla de lo breve de la vida, lo inseguro del ser humano, lo frágil de las horas. La existencia carece de sentido, parece decir, se afirma en la revista de poesía y teoría poética Orfeo, en la edición de noviembre de 1965, dedicada a homenajear a la autora. La poeta, ante todo, era una gran crítica de la sociedad brasileña y demostró firmeza en el modernismo dentro de Brasil, pues se resistió a aquella inmanencia masiva del movimiento sobre algunos artistas de renombre en dicho país. A pesar de esas diferencias, jamás polemizó su flexibilidad intelectual sobre ciertas discusiones en cuanto al arte, concretamente la posición del arte en la vida del individuo y cómo éste debe encauzar el cambio social. En lo que atañe a esto, siempre mostró un perfil solitario y melancólico en su literatura. Ya advirtió esto el gran Mario de Andrade cuando, refiriéndose a Cecilia Meireles, dijo que había pasado, no precisamente incólume. Nada tenemos que oponer en principio a la observación del poeta y crítico paulista, afirmaron los ensayistas Dámaso Alonso y Ángel Crespo en el artículo Poemas de Cecilia Meireles, publicado por la Revista de Cultura Brasileña en septiembre de 1963. Ahora bien, se debe resaltar que ella tomó un cierto distanciamiento hacia la experimentación de la poesía modernista en Brasil. No obstante, también es verdad que participó activamente de los diversos conversatorios en torno a la poesía, como sucede de igual forma con Luis Oyarzún, Delmira Agustini, Rubén Darío y Gabriela Mistral. Ninguna de las expresiones culturales dentro de la historia de su país le son ajenas. Al contrario, existe una constante manifestación y análisis de conjunto de los designios intelectuales de Latinoamérica. Meireles es considerada como una persona muy espiritual, aspecto que fue muy relevante en su escritura y comentado en aquel modernismo brasileño, que buscaba desprenderse de las cualidades metafísicas de la realidad y al mismo tiempo resaltar un historicismo visceral sobre Brasil.
En ese sentido, la poeta siempre tuvo un acercamiento a las enseñanzas de la India, a tal grado que la entrega del Premio Nobel de Literatura en 1913 a Rabindranath Tagore no solo marcó un precedente relevante en su observación y estudio de la escritura, sino también en su distanciamiento frente a Europa. A todo ello se suma la conformación del movimiento modernista en 1922, que vio la luz para los 100 años de la independencia política brasileña y que fue integrado por artistas, entre otros influyentes intelectuales de ese tiempo. Muchos escritores y poetas de este nuevo grupo rechazaron o fueron indiferentes a la espiritualidad en el modernismo, aunque un puñado de ellos adoptara sus poemas a un profundo sentimiento espiritual interior. Uno de ellos era una destacada poeta de ese país, Cecília Meirelles. Sostuvo la académica Soan Sañal en su texto El viaje de autoconocimiento de una poeta, Cecília Meirelles, de 2004. Por esta razón, se puede afirmar que la autora atravesó un momento paradigmático y confuso dentro de la escena artística. Con el nacimiento del primer libro, Espectros, publicado en 1919, demostró la gran genialidad literaria que la envuelve y que le valió ser señalada como la Mistral de su tierra en cuanto a una escritura muy vinculada a la filosofía de la naturaleza y su relación interior con el individuo, aunque también se plantea que era una discípula del poeta inglés John Keats. Su profunda devoción por la espiritualidad se originó gracias a los relatos que su abuela le contaba a muy temprana edad. Historias de príncipes en el lomo de sus caballos y princesas en paisajes desérticos exóticos. Esto lo relata en el extracto que cita Sañal y que es traducido desde el portugués al castellano por el autor Pablo Fernández de Córdoba Pérez. Desde que era una niña estaba acostumbrada a oír historias y cuentos en que se decía: esto sucedió en la India, aquello pasó en la India. Los recuerdos de la infancia nunca nos abandonan. Me sentí atraída por la magia de sus versos y de su estilo. Me dediqué a la difusión de esa literatura, la de la India. La devoción y cariño de Meirelles hacia la India era evidente. La difusión de la escritura bengalí e india era su objetivo claro. No obstante, entre sus colegas no se prolongó este impacto debido a una atmósfera poco favorable. Escasos traductores que tuvieran un conocimiento acabado de esta lengua. Para llegar a eso, tuvo el privilegio de estudiar traducido el Gitanjali, u ofrenda lírica, de Tagore, cuya primera edición en Río de Janeiro se divulgó en 1916. Aparte de 2 poemas épicos, su lista de lecturas incluía los Upanishads, los sutras budistas, historias de los Puranas, dramas de Kalidasa y trabajos de Tulsídas, Mirabai y Kabir, poetas de la era Bhakti, literatura devocional de los siglos XIII al XVIII, sostuvo Sañal. El acceso a las enseñanzas de la India, el aprendizaje de sus textos e historia y sus principales reflexiones filosóficas sobre el individuo permitieron que enseñara literatura comparada en la universidad, teniendo como principales referentes al Nobel de India y a la poeta y defensora de los derechos civiles y de género, Sarojini Naidu, llevando al portugués 40 poemas de ella. Vamos a la música en Barco de Papel.
En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. Siguiendo con esta fascinación de Cecilia Meireles hacia los poetas de aquellas latitudes, ella fundó la Sociedad de Amigos de la India, donde la finalidad era propagar y difundir la civilización, cultura y literatura de dicho territorio entre sus compatriotas. A ese paso, su figura ha trascendido dentro de su círculo intelectual, siendo una verdadera embajadora y abanderada cultural. En 1953, el gobierno de India invitó a Meireles a una conferencia sobre el gandhianismo, con total supervisión de Pandit Nehru. Allí aprovecharía de conocer la calidad humana y observar los sistemas sociales, como también las tradiciones del pueblo, el rito que envuelve a cada sujeto. Asimismo, cuando llegó a Delhi, conoció el mercado y varios sitios arquitectónicos, la pobreza de las calles, los campos, el cariño de los pobladores. El viaje le cambió drásticamente la vida. Su manera de visualizar las problemáticas de Latinoamérica y la filosofía propia del ciudadano brasileño fueron cada vez más agudos. Detrás de ese recorrido se hallaba la búsqueda de un propósito mayor, una trascendencia que para el modernismo brasileño más bien era bastante ajeno y desconocido. Esta poeta, pintora, educadora, ensayista, dramaturga y traductora hizo de su experiencia poética un eterno transcurrir hacia la estancia última de la palabra. Tanto en prosa como en verso se entrevé una fisonomía verbal propia del horizonte estético que siempre procuró, un lirismo puro, dado a la fugacidad del instante, un elogio de la delicadeza, prístino y mortal, declaró el autor Manuel Barros en el artículo Debajo de tanto cielo, 5 prosas de Cecilia Meireles, publicado en la revista de literatura Lucerna en 2018. De todos modos, la espiritualidad de Meireles no fue pasiva frente a la injusticia y la coyuntura. Sus palabras sacaron de quicio a la dictadura de Getúlio Vargas, contra cuyo régimen disparaba desde la prensa a partir de 1930. Fue de manera sistemática que denunció el restablecimiento de la enseñanza religiosa, frente a la cual la joven, en cambio, abogaba por una escolaridad laica, gratuita, mixta y libre de los arbitrios de la familia. Qué actual lo que está diciendo Macarena, Cecilia.
hace tantos años y parece que estuviésemos viviendo esos tiempos hoy día. Si tales principios eran un escándalo de tono mayor para la élite brasileña en general, para la autoridad en particular, el asunto se tornaba cada vez más insoportable, pues la columnista iba de menos a más en su esmero por explicitar sus críticas, que ella sintetizó en 1931 con la frase: por una cultura de la libertad, el catolicismo esclaviza. Más tarde, al fundar en 1934 junto a su marido el Centro de Cultura Infantil en la playa de Botafogo, la gran creadora volvería a estar en el ojo del huracán. Insólitamente, el espacio sería allanado para requisar la obra de un escritor calificado de bolchevique por el poder central. Se trataba de un peligrosísimo ejemplar de las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. La noticia dio la vuelta al mundo desde la sala de redacción de The New York Times, que en un breve artículo informó el 27 de octubre de 1937 que la increíble incautación era una maniobra del régimen sudamericano como parte de su, comillas, campaña contra la literatura comunista y subversiva. Desde los espacios políticos y literarios, Cecilia Meireles contribuyó con la traducción de varios libros al francés, castellano, portugués, hebreo, italiano, inglés, alemán, urdu e hindi, por lo que en su caso se habla de un poliglotismo acabado, un evidente manejo de varias lenguas en cuanto a contenido y forma. En efecto, ella se dedicó a traducir en portugués Bodas de Sangre y Yerma de Federico García Lorca, además de escribir ensayos dedicados al teatro lorquiano. Igualmente, esto sucedió con Orlando, de la gran Virginia Woolf, Caturanga, de Tagore, La canción de amor y de muerte del alférez Christoph Rilke, cuyo libro corresponde al novelista y poeta austriaco Rainer Maria Rilke. Como intelectual de la época, la brasileña realizó diversas contribuciones culturales, entre las cuales destacan aquellas obras de divulgación de autores chilenos. El libro Poesía de Israel, de 1962, obtuvo una sobresaliente aprobación de la crítica y al mismo tiempo fue galardonada con el premio Jabuti a la traducción literaria. Por la misma razón, la Universidad de Delhi la reconoció como doctora honoris causa por sus interpretaciones del hindú al portugués en los textos de Tagore. Ambas distinciones revelan su constante afán por transportar una forma de pensamiento y experiencia a otra lengua. Se trata de la posibilidad de escuchar y desplegar el lenguaje en todas las dimensiones geográficas, lo que implica entender e identificar una escritura universal que rige al mundo, que lo conecta con cada interioridad del individuo y, por tanto, defender una posición dentro del arte. Hay un costado dialécticamente positivo que aumenta la estatura del original. Elegir un texto para ser traducido, un texto es, a priori, darle una mayor dignidad. El proceso de traducción, al tiempo que invade, ilumina al original. Se trata de un eco que enriquece, un espejo que no solo recibe luz, sino que también ilumina al original. Declara el académico Mario Rucabado Rojas en su investigación Las ediciones bilingües de poesía traducida de 2020. Aquellas palabras no solo reflejan la intención de divulgación literaria, sino también de querer ella ahondar dentro de los libros desde una experiencia lingüística. Aquí resulta importante destacar su sensibilidad estética y la capacidad de acercar el espacio físico a partir de imágenes. Lo que se desprende de esto es la figura de una mujer empedernida por la lectura, que posee una obsesión por encontrar la profundidad del poema. Se adentra en este abismo del texto y se transforma en la mediadora del lenguaje que quiere ser escuchado. En lo que respecta a su creación literaria, cuenta con una sólida trayectoria y con varios títulos de poesía. Uno de ellos es su primera publicación, Espectros, de 1919, la cual mantiene una tendencia muy parnasiana.
totalmente alejada de sus futuros escritos, tanto así que Meireles no lo considera en su repertorio. Lo que se puede decir de este libro es que se trata de una escritura poética que rescata figuras de la historia universal como si de fantasmas se tratara, piezas dedicadas a Cleopatra, Nerón, Dalila, entre otros, a través de versos alejandrinos y sonetos. Asimismo, se debe mencionar que este ejemplar estuvo desaparecido cerca de 80 años, siendo en 2001 recién encontrado por un investigador. En este sentido, los círculos intelectuales creyeron durante un prolongado tiempo que no existían copias, ni menos registros parciales del manuscrito producto de su aniquilación física. Por otra parte, se encuentra Elegías, de aparición póstuma en 1974, cuyo texto fue dedicado a su abuela y a sus primeros años de vida. En efecto, la infancia es una temática recurrente, puesto que las imágenes dentro del lenguaje poético evocan un pasado que sigue latente en forma de memoria y ausencia. Para este hablante lírico, la muerte corresponde a una transición de la materialidad, pero el fallecimiento tampoco es algo enteramente físico en el poemario, dado que se identifica un estilo simbólico que hace referencia a su clara niñez muerta para dar paso a su etapa adolescente. Entonces, los versos son categóricos en señalar que el morir es aceptar que una creencia se destruye dentro del sujeto todos los días, y los minutos son aquellos pasos de este recordatorio. Por ejemplo, esto se observa en un fragmento del poema Elegía, cuya traducción al castellano suele conocerse como Elegía para la abuela. Esta versión cuenta con la interpretación idiomática de las escritoras Graciela Fuensalida y Carmen Ábalos en la ya citada revista Orfeo. Mi primera lágrima cayó dentro de tus ojos. Tuve miedo de enjugarla para que no supieras que había caído. Al día siguiente estabas inmóvil en tu forma definitiva, modelada por la noche, por las estrellas, por mis manos. De ti se exhalaba el mismo frío del amanecer, la misma claridad de la luna. Vi aquel día levantarse inútilmente para tus párpados y la voz de los pájaros y de las aguas correr, sin que la recogiesen tus oídos inertes. La presencia de varias metáforas allí permiten la conformación de una textualidad compleja. Se describe el fallecimiento de una persona a través de lo material. El sentido del tacto y la vista se vuelve una forma superior de acceder al dolor, a lo que atraviesa y fractura la intimidad del hablante. Otro libro de Meireles que se debe destacar, y uno de los más importantes de su carrera literaria, es Viaje, de 1939. La crítica literaria brasileña y diversos escritores lo consideran una piedra angular en la carrera artística de la autora, pues se devela una escritura poética que referencia a la intimidad del hablante. En esta situación también cabe subrayar que se relatan episodios que atravesó ella no solamente en su infancia, sino también en su juventud. Para llegar a eso, la escritura muestra dos tipos de recorridos, interior y exterior. En el caso del primero, se observa un trayecto que apunta a sus primeros años de vida, razón por la cual aparece el nacimiento de una soledad a temprana edad. La ausencia representada en la constante búsqueda de un hogar, el espacio de protección y seguridad como la extensión de una resiliencia que desafía a la muerte. Por ese motivo, los objetos guardan relatos que se disponen a originar una realidad, en tanto aquella escritura también captura y fija acontecimientos. Al igual que Luis Oyarzún, existe una esencia en los elementos que componen la realidad. Concretamente, esto se expresa en un fragmento del poemario, el poema Retrato, traducido por Adriana Valdés, ensayista y exdirectora de la Academia Chilena de la Lengua. No tenía este rostro que tengo, tan calmo, tan triste, tan magro, ni estos ojos tan vacíos, ni el labio amargo. No tenía estas manos sin fuerza,
tan paradas, tan frías, tan muertas. No tenía este corazón que ni se muestra. Y no entiendo esta mudanza tan simple, tan cierta, tan fácil. ¿En qué espejo se perdió mi rostro grácil? Entonces, en las palabras algo se pierde. La infancia no se halla. Está desaparecida en algún espacio de tiempo que el hablante desea habitar y que sin embargo ya no puede. La experiencia se reduce en el transcurrir de los segundos en un sitio que antiguamente estaba albergado por otros. Ellos ya no están, se fueron para no volver, y aquella menor tampoco regresó. Una idea de abandono que siempre se retoma, aún siendo adulta. Después de idas y venidas por todo el mundo, muere el 9 de noviembre de 1963, en Brasil, por causa de un cáncer de estómago que la aquejaba durante meses. Es preciosa la escritura de Cecilia Meireles, la misma persona que con tanta vehemencia combatió la dictadura en Brasil. Compartamos entonces, Macarena, otro fragmento, otro pasaje de los hermosos versos de la poeta brasileña. Sí, David, vamos a leer un fragmento del poema Canción, traducido por Adriana Valdés. Puse un sueño en un navío y el navío sobre el mar. Abrí el mar con mis 2 manos y lo hice naufragar. Tengo las manos mojadas de azul y olas entreabiertas. Color fluye de mis dedos, tiñe arenas desiertas. El viento vino de lejos, la noche curva de frío, bajo el agua va muriendo, mi sueño y en su navío. Lloraré lo necesario para hacer la mar crecer, el navío se irá al fondo, sueño a desaparecer. Luego ya todo perfecto, playa lisa, lisas aguas, ojos secos como piedras y mis 2 manos quebradas. Hermosos versos de Cecilia Meireles, a quien hemos dedicado este capítulo de Barco de Papel. En nuestro siguiente bloque, como siempre, letras en la Sech y nuestro habitual paseo por la Gaceta Leucade. Pero antes, Macarena, vamos a la música en Barco de Papel.
En Radio Nuevo Mundo escuchas Barco de Papel, con David Evia y Macarena Castro. En este bloque de Barco de Papel, Macarena, nos adentramos en la sección Letras en la SECH, y en esta ocasión es para abordar el trabajo literario de Nicolás Letelier. Nicolás Ismael Letelier Seltzer, Santiago de Chile, 1980, es poeta. Ha publicado Violencia Barroca, Lecturas Ediciones 2010, Al Sol Invicto, Lecturas Ediciones 2014, La Salvaje Perspectiva, Castor y Pollux 2020. También ha integrado los proyectos musicales Puta Marlón, Ya se fueron y encontraron su cabeza. En diciembre de 2023 lanzó por editorial Aparte su último trabajo, Habitaciones parcialmente destruidas. Se desempeña como librero. Vamos a escuchar entonces en su propia voz parte de su trabajo. Hola a todos los que escuchan el programa Barco de Papel. Mi nombre es Nicolás Letelier y le voy a leer un par de poemas de mi último libro, Habitaciones parcialmente destruidas, editado por Aparte en diciembre pasado. Voy a partir por el poema Balcones. Soy vulgar, no siempre, no el único. Caminamos por las calles en invierno, fumamos diluidos en el ruido, el tráfico que se alarga. A este paso solo distingo dientes, pelos, uñas, ojos, carnes cubiertas, todo bien aglomerado. Un verde pavo real esmeralda, campana óxido cristal o el color de la corteza, un radal junto a la boca, el cepillo, la pasta, los dientes, una sonrisa y las almas se desprenden de nuestros cuerpos bordados. Un beso, el pájaro, un canto, el vidrio de un marco, esta pared de tuna verde, frente a frente, 3 mesas blancas, una más grande que la otra y otras cosas dispuestas al azar. Creo tenemos una conversación interesante, tú sentada en el sillón, un recoveco de esta realidad, y si fueran 3 o 4 o 5, esa es la forma, el tono que ha tomado la noche, combinaciones de su marcha gradual. Y pensé algo interesante. No era sobre ti, no era sobre mí, era sobre cetáceos. Una Coca-Cola Light, una ruleta rusa, gracia que tenemos para construir, juzgar, posponer, sopesar, medir entre el puño y el codo para concluir esto con un balazo. Aquí las ratas se muerden por un poco menos de la mitad de esta esquina. Aquí el camión de basura despliega una palada de tonos, quiebres golpean un bajo continuo, motor petrolero chino, tremenda cascada de mierda que esperamos cada noche. Y es verdad que vivimos sobre un jardín sensible, aplastado, igual brotan flores a través del cemento. Encontré un trébol ribeteando la cuneta en la calle, mugriento pero robusto, una mancha de aceite junto a un hueso de pollo, estalla la vida, en todo se desahoga este jardín sacrificado. Era el trabajo poético de Nicolás Letelier en Letras en la SECH de Barco de Papel. Tengo acá, Macarena, el último número de la Gaceta Leucade, que en esta ocasión incluye 2 artículos, como señalábamos en el programa anterior, dedicados al teatro. El papel del teatro en la concepción de la democracia griega antigua y las asambleístas de Aristófanes. En la sección Las musas o nada aparece Anaïs Griot mirando hacia abajo entre unas vigas que envuelven su piel, y en la sección Puño y Letra un artículo brillante de la gran Lu Andreas
Salomé, titulado Sobre el tipo de mujer. En la sección de plástica, la obra de Germán Hernández Amores, Medea con los hijos muertos huye de Corinto en un carro tirado por dragones, pieza de 1887. Pero compartamos entonces con los auditores ese segundo artículo dedicado al teatro griego antiguo. Sí, David, se titula Las asambleístas de Aristófanes. Se dice que no es comedia auténtica la que se toma en serio a sí misma. No obstante, un trasfondo político serio instaura las grandes Dionisias bajo la tiranía de Pisístrato, certamen en el que se presenta el primer agón estatal cómico el año 486 a.C. Superando aquel pasado heroico de la tragedia, la problemática ahora se toma el escenario para perseguir un final feliz para la polis. Aristófanes, comediógrafo que vivió en la isla Egina, ocupada por Pericles en 447 a.C., y contemporáneo también de Sócrates, Tucídides, Jenofonte y Platón, avanza hacia la llamada Comedia Nueva con su producción teatral, que recorre desde el 427 hasta el 388 a.C. Son 3 las comedias que presentan una innovación particular en el tema cómico: Lisístrata, Tesmoforias y Asambleístas. Esta última presentada ya entrado el siglo IV en 391 a.C. En la primera, Lisístrata es la heroína que disuelve ejércitos al reunir a las mujeres de Atenas, Lacedemonia y Beocia con el objetivo de tomar el gobierno y lograr un acuerdo panhelénico para recuperar la antigua hegemonía de Atenas y Esparta. En la segunda, la heroína es el colectivo de mujeres que se reúne en la intimidad de las fiestas de las Tesmoforias para debatir sobre el mejor castigo a Eurípides por las populares acusaciones que dirige a ellas en sus obras. En Asambleístas, Praxágora, al igual que Lisístrata, convoca a las mujeres para disputar el poder a los hombres. Con el telón de fondo del fin de la guerra del Peloponeso en el año 404 a.C., el que significó la decadencia económica de Atenas, la pieza inicia con la protagonista que, ansiosa, espera la llegada de sus compañeras para proponer un gobierno de mujeres. El prólogo se extiende en un monólogo consagrado a la luz de la lamparilla que porta la líder como señal de encuentro. Brillante ojo de mi lámpara de barro moldeada en el torno, oh hermosísimo invento de excelencia artesano. Pasaremos revista a tu suerte y linaje, tú que en el torno naciste por el alfarero, mueve y en tus narices tienes al mismísimo sol. Haz llegar con tu luz la señal convenida. Ante este ojo luminoso confía Praxágora el secreto plan fecundado en las fiestas de las Esciras. Su objetivo, entregar el mando a las mujeres para salvar a la ciudad de sus malos gobernantes. Su artificio, travestirse para participar en la asamblea de los hombres. Tengo el sobaco más enmarañado que un matorral, como habíamos convenido. Una vez verificada la vestimenta, Praxágora se encarga de travestir también sus voces, pues por eso nos hemos reunido aquí, para aprendernos lo que tenemos que decir en la asamblea. Y enseña sus formas, las que durante su destierro en la colina de Nix, y a fuerza de escuchar a los oradores, aprendió. Ante sus iguales, Praxágora se defiende y las alienta a no temer por su inexperiencia, pues la mujer podrá, y sin duda muy bien, porque dicen que también entre los jovencitos los más manoseados suelen ser los más diestros en hablar, y esa circunstancia se da entre nosotras por afortunada coincidencia. Las alusiones a la homosexualidad o a personajes afeminados son aquí recursos literarios que operan visibilizando las contradicciones de la sociedad para hallar un punto a favor de los intereses del pueblo. Una vez de regreso, Praxágora, victoriosa, encara a su marido, Blépiro,
quien se lamenta por haberse quedado dormido y no haber asistido a la asamblea, y esto no por el incumplimiento de su deber, sino por no haber recibido el pago de los 3 óbolos que se da a los que asisten. Y para colmo, despierta en un mundo al revés, gobernado por las mujeres. Os diré que es preciso que sean comunes los bienes de todos, que todos tengan parte del común y vivan de los mismos recursos, y no que uno sea rico pero el otro pobre, le dice su esposa. Mas no solo igualdad económica propone, sino también sexual, al insinuar una comunidad de mujeres y hombres. Puede acostarse con ella gratis, que también a esas las hago comunes para todos los hombres, que el que quiera se acueste con ellas y les haga un hijo. Si Aristófanes es o no realmente un serio defensor de estas ideas, es una pregunta que está fuera del alcance de la comedia, pero una verdad estética se desliza al inicio de la pieza. Vas a conocer nuestros proyectos actuales que tomaron mis amigas en las fiestas esciras, dice Praxágora al candil. La celebración aludida, emparentada con las tesmoforias, encontraba su lugar en las afueras de Atenas, por el camino sagrado a Eleusis, durante el mes de Esquiroforión, junio, época de la trilla. Las mujeres organizaban el sacrificio a Deméter y Perséfone, que consistía en una procesión de antorchas. «Vaya, veo por ahí una luz que se acerca», dice Praxágora. Una vigilancia de toda la noche, la colocación de los iniciados, ocultos y cubiertos de piel de cordero. Voy a llamar a esta vecina, rascando su puerta, su marido no debe enterarse. Uso de un lenguaje grosero. A ese le digo yo que se ponga a mirar el culo de un perro. Pruebas de extraño gusto. ¿Tenéis las barbas que dijimos que íbamos a llevar todas cuando nos reuniéramos? Entre otras acciones rituales que quedan atestiguadas en el himno homérico a Deméter. Para James George Fraser, las dos diosas son una personificación de la misma cosa, pero en 2 estados distintos y opuestos. La madre sufre por la pérdida de su joven hija tras el rapto por el que de muchos es soberano y castiga a la humanidad. La tierra ni siquiera hacía medrar semilla alguna, ya que las ocultaba Deméter. Así simboliza el grano simiente del año anterior y su hija, al volver por unos meses, es la espiga recién segada que una vez calmada la ira de la madre, fecunda la tierra estéril. No contenta con eso, Deméter enseñó a los reyes el ceremonial de los ritos y les reveló los hermosos misterios, los que en modo alguno podían los hombres transgredir sin alterar la natural alternancia de Perséfone entre su gobierno bajo tierra y sobre ella. ¿No es la asamblea de las mujeres esa floración del oprimido, de lo que se hallaba oculto bajo la tierra y que nace gracias a los sacrificios de las mujeres en las fiestas? Mientras Deméter coloca los cimientos, los ritos los fundaré yo misma, dice, Praxágora, al igual que Perséfone, exige al gobierno de ambos reinos. Yo afirmo que es preciso que nosotros pongamos el gobierno en manos de las mujeres, pues también en nuestra casa son ellas las que se ocupan del gobierno y la administración. Asambleístas de Aristófanes, artículo de este segundo número de la nueva época de Gaceta Leucade. ¿Dónde pueden los auditores encontrar esta publicación, Macarena? En nuestro blog leucadesegundaepoca.blogspot.com. Y también, por cierto, en las principales bibliotecas públicas del país. Despedimos esta nueva emisión de Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En la investigación, Leonardo López. En la edición, Cristian Castro. Y en los micrófonos, Macarena Castro y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. En Radio Nuevo Mundo finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto.
cuando el canal era un río